Entonces el impacto nuevamente es muy menor. Probablemente el mayor impacto probable que pueda tener este tipo de conflicto, y no solo este, sino cualquier otro conflicto que tengamos en el país, se refiere a las expectativas. Allí sí, un país con muchos conflictos podría tener un impacto negativo en las expectativas de inversión y de consumo, y eso sí podría tener un impacto significativo en el PBI. Y precisamente la responsabilidad que tenemos todos nosotros es tratar de minimizar el impacto externo y, por otro lado, trabajar conjuntamente para que las expectativas de crecimiento, de inversión, de consumo en el país no se vean afectadas. Esta no es una tarea fácil. No basta con que venga el ministro de Economía a decirlo. Es importante que demostremos en la acción de que estamos apostando por un Perú mejor. Y precisamente para mitigar estos posibles efectos en la economía sobre las expectativas de la inversión, nosotros estamos trabajando una agenda económica. Esta agenda económica, que ha sido además un pedido expreso del presidente del Congreso y de muchos otros congresistas que siempre que los escuchamos están hablando de la agenda económica, de la necesidad de hacer reformas. Este es un tema que es sumamente importante al PBI, es sumamente importante para el desarrollo de nuestro país. Este es el tema que nos debería enfocar a todos nosotros. En lo personal, en este año de trabajo que vengo realizando en el Ministerio de Economía y Finanzas, tengo que reconocer el apoyo que se nos ha dado acá en el Congreso para sacar una serie de iniciativas, desde las facultades que nos dieron para los decretos legislativos, la ley de presupuesto y otras iniciativas que hemos estado trabajando conjuntamente, y en ese sentido expresar, presidente, mi agradecimiento por este trabajo positivo que hemos hecho, pero que, como siempre, no es suficiente. Necesitamos seguir apuntalando nuestra economía, ver el bosque y no quedarnos solamente en el árbol. Y para ver ese bosque nosotros hemos trabajado el plan de competitividad y productividad. Esto fue anunciado hace un par de semanas aquí mismo por el presidente, y estamos hablando de un primer grupo de 84 medidas que, si las trabajamos bien, vamos a sentar las bases para el crecimiento, quizás no de este año, pero sí de los próximos años, del mediano y largo plazo, que ese debería ser realmente el foco de la política económica. Es importante el corto plazo, naturalmente, ¿no? Las personas tienen que tener un empleo, todos los días gastamos, todos los días comemos, etcétera. Corto plazo es muy importante, pero tanto o más importante es sentar las bases para el mediano y largo plazo. Y esa es la política general de este gobierno. Queremos dejar de depender demasiado de lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo va a seguir pasando y allí no podemos hacer absolutamente nada. A veces nos favorece, como sucedió la década pasada, a veces nos va en contra, como está sucediendo en los últimos años. Eso no lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos hacer es trabajar en una agenda común, una agenda pro competitividad, pro productividad. Y como les decía, tenemos estas 84 medidas de política económica que naturalmente no las voy a explicar acá. Encantado de venir en otra oportunidad a alguna comisión para hacer un repaso de estas 84 medidas. Una de ellas, que es una de las que más se ha publicitado, es el Plan Nacional de Infraestructura, que también con mucho gusto podemos venir a explicárselo en el momento que ustedes consideren. Y traigo a colación estas 84 medidas porque, si bien es cierto que hay muchas que dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo, hay un grupo importante que
que vamos a discutir aquí con ustedes conforme vayamos remitiendo los proyectos de ley. Y aquí tenemos una muestra de lo que está mapeado en este plan de infraestructura. Y en esta muestra tenemos 16 proyectos de ley que ya han sido enviados al Congreso o que van a ser enviados con unos plazos en los próximos 2 años. Solamente en esta legislatura vamos a enviarle por lo menos estos 8 proyectos que están en el plan de competitividad. Hay otras iniciativas, y después voy a mencionar una de ellas, y hay otras iniciativas sectoriales también que van a ser remitidas, por supuesto. Pero en el plan de competitividad ya tenemos identificadas 8 iniciativas, 8 proyectos de ley que han sido conversados, dialogados con distintos agentes económicos, con el sector privado, con la academia, incluso con algunos sindicatos también, y tenemos estas 8 medidas. La primera, por ejemplo, que es el famoso bono del chatarreo. Esto es un proyecto de ley que ya debe estar acá y seguramente se va a remitir a alguna comisión en los próximos días. Y así tenemos, como repito, una lista de proyectos. Estos 16 que están acá mapeados, nosotros estamos preparando, como repito, las propuestas y en su momento iremos a las comisiones del caso para sustentarla y seguramente vamos incluso a poder mejorar las propuestas con los aportes que ustedes nos puedan hacer. Pero es muy importante poner esto en la agenda. Aparte del plan de competitividad, también estamos trabajando con lo que en un primer momento se llamó el plan de diversificación productiva. Y otro de los proyectos de ley que vamos a enviar es el impulso al sector forestal. Ustedes saben que estamos dándole especial atención al sector forestal, al acuícola y al turístico, que son sectores que en el país son muy productivos, pero que lamentablemente no son competitivos. Entonces también otra de las iniciativas que esperamos enviarla hacia fines de septiembre tiene que ver con un marco adecuado para desarrollar el sector forestal. El sector forestal es sumamente importante. Tenemos la productividad. Los árboles crecen a la mitad del tiempo que crecen en otros países que exportan madera también. Sin embargo, tenemos una serie de problemas de financiamiento, de saneamientos legales, de transportes, etcétera, que hace que este sector no sea competitivo. Entonces, solamente, y ya para culminar, es reiterarles que si bien hemos tenido una serie de conflictos con algunos proyectos, el de Tía María, que es el propósito de esta sesión, es uno de ellos, pero hemos tenido también, como ustedes saben, otro tipo de problemas que estamos resolviéndolos poco a poco con el mecanismo del diálogo, que nos está funcionando bastante bien, a veces no como uno quisiera que funcionen, pero yo creo que estamos en la línea correcta. Pero no podemos quedarnos simplemente en estar tratando de solucionar conflictos específicos para proyectos específicos. La agenda que tenemos como país es mucho más que eso, y en ese sentido reitero el apoyo que se nos ha dado del Congreso, presidente, y que esperamos que en esta legislatura podamos avanzar a una velocidad aún mucho mayor. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del ministro de Economía y agradecemos sobre todo el reconocimiento a que este Congreso siempre estará en apoyo de aquellas medidas que la población peruana requiere. Y por ello seguiremos apoyando todo aquello que sea beneficio para el Perú. Señores congresistas, invocación al cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2019-2020. Invocamos a los voceros de los grupos parlamentarios que aún no han enviado la nómina de sus representantes en comisiones, lo hagan a la brevedad. Se ha convocado a Junta de Portavoces el día de mañana a las 11, al Consejo Directivo a las 12 y al Pleno a las 4, para mañana 15 de agosto con el fin de ya tener concluidas el cuadro nominativo de comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente y poder comenzar el trabajo legislativo. Les hago este requerimiento y agradecería si podemos hoy en la tarde ya dar
avance a estos puntos pendientes. Así podemos, como repito, lanzar el trabajo corriente del Congreso que tantos puntos tenemos en agenda. Tiene la palabra el ministro de Energía y Minas, señor Francisco Atilio Istmo Desmesano, para exponer sobre las acciones y los procedimientos administrativos adoptados en los últimos días en relación con el proyecto minero Tía María. Gracias. Por favor. Buenas tardes, presidente, señores congresistas. Pido autorización para poder proyectar la presentación, presidente. Autorizado. Bueno, en relación con el tema por el cual se me ha invitado a hacer esta presentación en el Congreso, relacionado al proyecto Tía María, acciones y trámites administrativos. En primer lugar, quisiera referirme a un primer trámite que se llevó a cabo con este proyecto, que fue el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María. Fue un primer estudio presentado en el Ministerio de Energía y Minas en julio del año 2009. En agosto del 2009, este estudio ya se estaba suspendiendo en la parte de su audiencia pública, la cual tuvo que ser reprogramada. En ese momento, como una solución, se identificó que solicitarle observaciones a un organismo internacional como UNOPS podía ayudar a conocer mejor los alcances de ese estudio de impacto ambiental. En marzo del 2011, es decir, poco menos de 2 años después, se presentó este informe con 138 observaciones. Ahí se generó la primera protesta social en contra del proyecto Tía María, generando el lamentable saldo de 2 fallecidos. Posteriormente, en abril del 2011, se declaró inadmisible el estudio de impacto ambiental. En noviembre del 2013, se presentó un segundo estudio de impacto ambiental, pero con una nueva propuesta para usar agua desalinizada en sus operaciones y a su vez incorporar el levantamiento de las observaciones que había efectuado UNOPS. En diciembre del 2013 se celebra la audiencia pública como parte de ese estudio de impacto ambiental, el cual es aprobado en agosto del año 2014. No obstante, luego de esa aprobación también se reiniciaron protestas de ciudadanos del Valle del Tambo. Paso ahora a hacer una mención a lo que es el proceso administrativo de concesión de beneficio, o más conocido como licencia de construcción. Siguiente, por favor. Bueno, este es un procedimiento administrativo que tiene unos requisitos de admisión para poder ser tramitado. Esos requisitos de admisión consisten en presentar una memoria descriptiva de la planta de beneficio, de sus instalaciones principales, auxiliares y complementarias, el estudio de impacto ambiental aprobado previamente, autorizaciones para el uso del terreno superficial, plano a escala que permita determinar la ubicación del proyecto, declaración jurada de nueva afectación de vías y el CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Esos son los requisitos para poder admitir y pasar a la publicación del aviso de esta concesión de beneficio. En simultáneo, se presenta información técnica que es la que es evaluada en este trámite administrativo. La información técnica es ingeniería de detalle de obras civiles, ingeniería detallada de instalaciones electromecánicas, ingeniería detallada de los procesos metalúrgicos,
estaciones de control de los depósitos de relaves y pads de lixiviación y presupuesto y cronograma. Estos son los alcances de lo que es la concesión de beneficio o licencia de construcción. Plazo aproximado que toma todo este procedimiento, 77 días según el TUPA. Luego de que se aprueba la licencia de construcción, viene la construcción misma y al final hay una inspección y verificación del otorgamiento del título y autorización de funcionamiento. Ese es un trámite, digamos, normal, el trámite que está contenido en la norma de minería. Siguiente, por favor. En el caso específico del proyecto Tía María, el procedimiento administrativo de concesión de beneficio se inició en octubre del 2014. O sea, al mes de haberse aprobado el estudio de impacto ambiental. Se publicaron los avisos de la concesión, habiendo cumplido los los requisitos de admisibilidad, y se presentaron oposiciones al proceso de concesión de beneficio. Una oposición fue la Junta de Usuarios de Irrigación de Mejía Mollendo y la Junta de Usuarios del Valle del Tambo. Y un tercero minero que tenía un conflicto con una concesión minera en la zona de la concesión de beneficio. Luego de estas oposiciones, en marzo del año 2015, se inicia un paro indefinido en el Valle del Tambo, en Islay, también con el saldo negativo de personas fallecidas. Sufre un periodo de detención este procedimiento del noviembre de 2015 a agosto del 2018. Se subsanan algunos requisitos respecto del tercero que se había opuesto y la Dirección General de Minería notifica a la empresa Sauder para que absuelva las observaciones que se habían identificado en el proceso. La empresa Sauder responde en noviembre del 2018. Y el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería, pasó a revisar la subsanación de esas observaciones. Luego la empresa Sauder, en marzo del 2019, presenta una comunicación en la que ofrece coordinar el momento adecuado para el inicio de actividades de construcción del proyecto, conociendo los antecedentes que se tenían cuando se había intentado avanzar con ese proyecto, los reclamos sociales que se habían presentado y conociendo que en el momento en que se estaba tramitando esta licencia no se tenía un consenso alrededor de la implementación del proyecto. Por eso la empresa Sauder ofrece coordinar el momento adecuado para el inicio de actividades de construcción en marzo del 2019. Y en julio del 2019, la misma empresa, Sauder, envía una carta ya asumiendo un compromiso formal de no iniciar la construcción hasta que exista un mayor consenso social, dada la situación que se conocía en el Valle del Tambo. En julio, el mismo julio de 2019, se otorga finalmente la licencia de construcción, es decir, 5 años aproximadamente con posterioridad al inicio del trámite, cuando uno de estos trámites dura 77 días de acuerdo a la ley de minería. Pero por los distintos temas que se habían suscitado en el expediente, demoró casi 5 años en su otorgamiento. Luego de esta emisión de esta resolución directoral de licencia, se empezaron a generar bloqueos de vías en reclamo por la licencia y un paro indefinido que se promovió el Comité de Lucha del Valle del Tambo con apoyo del gobierno regional. Siguiente, por favor. En el caso, entonces, de esta licencia de construcción que se otorga, fue otorgada el 8 de julio
y es un procedimiento que es de competencia de la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas, como he mencionado, y debe cumplir los requisitos de admisibilidad que se señalan, como es la memoria descriptiva, el estudio de impacto ambiental aprobado, autorizaciones en lo que es terreno superficial, plano a escala, declaración jurada de no afectación de vías y el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Estos son los requisitos que Sauder cumplió al momento de iniciar su trámite de licencia de construcción, y luego estos requisitos de ingeniería de detalle que han sido evaluados por la Dirección General de Minería. Como mencionaba, importante resaltar que en este proceso administrativo hubo un compromiso, se ha generado un compromiso por la empresa Sauder, que tiene dos alcances, que es coordinar con el Ministerio de Energía y Minas el momento adecuado para el inicio de las actividades de construcción, a través del cual solicita articular acciones con otros sectores del Estado, autoridades de la provincia de Islay, organizaciones, colectivos, gremios y ciudadanos del área de influencia del proyecto Tía María, para profundizar el proceso de diálogo que conlleve a un mayor consenso social en torno a este proyecto. Y luego, en una comunicación posterior, el compromiso de la empresa de no iniciar la construcción del proyecto sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se brinden las respuestas y las garantías que la población necesita y requiere, con legítimo derecho de no afectación de sus actividades y bienestar hasta que exista un mayor consenso social. En este trámite administrativo, la Dirección General de Minería recibió 3 recursos de revisión presentados contra la licencia otorgada por Tía María. Uno presentado por el Gobierno Regional de Arequipa el 19 de julio, un segundo recurso de revisión presentado por el Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de Central Azucarera Chucarapi, del 23 de julio, y un tercer recurso de revisión presentado por la Junta de Usuarios del Valle del Tambo del 31 de julio. A su vez, se ingresó al Ministerio una medida cautelar presentada por la Municipalidad de Islay del 2 de agosto, solicitando la suspensión de la licencia de construcción. Estos recursos fueron ingresados y admitidos por la Dirección General de Minería y fueron elevados al Consejo de Minería con las resoluciones que se mencionan el día 7 de agosto. Luego de este ingreso de estos recursos de revisión y medida cautelar, se elevó el expediente al Consejo de Minería, y quiero recordar que el Consejo de Minería tiene una jurisdicción administrativa que resuelve en última instancia asuntos mineros y ambientales mineros que se desprenden de resoluciones emitidas por las distintas direcciones del Ministerio de Energía y Minas y también por las direcciones regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales y por Ingemet. Está conformado por 5 miembros que son elegidos por el Consejo de Ministros por periodo de 5 años, pudiendo ser reelegidos. Las principales funciones del Consejo de Minería: conocer y resolver en última instancia recursos de revisión y pedidos de nulidad de un procedimiento, proponer al Ministro de Energía y Minas los aranceles mineros y resolver los recursos de queja procesal por denegatoria del recurso de revisión. Algunas precisiones: los autos de sala no requieren para su emisión que se realicen vistas de la causa, dado que no resuelven el fondo del asunto ni ponen fin al procedimiento. El Consejo de Minería puede dictaminar medidas cautelares y suspensión del proceso administrativo en mérito a lo dispuesto por los artículos 157 y 226 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Los autos de sala y las resoluciones del Consejo de Minería son notificados a las partes por la Oficina de Trámite Documentario del Ministerio de Energía y Minas y se comunica a las autoridades encargadas de hacer cumplir lo resuelto. Analizando la decisión del Consejo de Minería de suspender la autorización de construcción, mencionamos que el Consejo de Minería recepcionó el expediente de concesión de beneficio elevado por la Dirección General de Minería el 7 de agosto. Se adjuntaron a ese expediente los recursos de revisión y la solicitud de medida cautelar. Se expuso al Consejo de Minería la coyuntura social relacionada al desarrollo del proyecto y a su vez el Consejo de Minería hizo un requerimiento a la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas solicitándole un informe sobre la coyuntura, sobre la situación social en la región Arequipa por el proyecto Tía María, en donde se tenía que precisar los riesgos de mantenerse la paralización en dicho departamento por varios días. El Consejo de Minería en ese espacio emite un auto, el auto de sala 014, que dispone suspensión de la ejecución de la resolución que autoriza la construcción del proyecto Tía María hasta que dicho colegiado emita pronunciamiento de fondo respecto a los recursos de revisión presentados. Según el artículo 226 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que señala, procede la suspensión de la ejecución del acto administrativo en caso dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Y se hace un recuento de cuáles podían ser las causas de esos perjuicios de imposible o difícil reparación, que se relaciona a la paralización en el departamento de Arequipa, que pudiera llegar a comprometer la integridad de personas, así como la seguridad de actividades económicas para la región y el país. Alto riesgo social de escalamiento de paros y de no revertirse esta situación al estado de conflictividad, podía también compararse con escenarios de años anteriores donde lamentablemente hubo pérdida de vidas. Esta suspensión no se pronuncia ni analiza el fondo de los recursos de revisión, ni afecta la validez del acto administrativo, lo que será materia de pronunciamiento por el Consejo de Minería dentro del plazo que las normas del Consejo establecen, que son 120 días calendarios. Quiero mencionar acciones que fueron tomadas por el gobierno, promovidas por el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Minagri, con el Ministerio del Ambiente, entre otros. Lo primero es que estas acciones fueron enfocadas en el desarrollo de la provincia de Islay y de la región Arequipa. Labor desarrollada, como mencionaba, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, de manera transversal, con otros sectores, identificando proyectos a ser desarrollados en la provincia de Islay, para generar un mejor clima social para la implementación del proyecto. Y además había sido un requerimiento, un memorial de un grupo de los alcaldes de Islay, en donde, si bien es cierto, no mencionaban su conformidad con el proyecto, sí mencionaban que lo primero que se tenía que hacer era trabajar con una presa de agua a favor de los agricultores del Valle del Tambo, como efectivamente se hizo y vamos a explicarlo ahora. Se desarrollaron reuniones con los alcaldes de Islay, gobernador regional, para exponer los alcances de los proyectos, avanzándose, por ejemplo, con el Hospital de Mollendo y Centro de Salud de Cocachacra, que está actualmente en ejecución con un presupuesto de 106 millones de soles. La presa de agua de Yanapuquio, que fue definido en este proceso la ubicación de esa presa, que favorecerá a los agricultores del Valle del Tambo y cuya buena pro
para elaboración del perfil ya fue otorgada por el Ministerio de Agricultura con una inversión de 1,6 millones de soles, con una inversión proyectada de 180 millones de soles en esta presa de agua de Yanapuquio, la cual complementa una posible presa en la zona de Paltuture, que en estos momentos está con un litigio y que no puede avanzar por ello.